Pues gracias por continuar conectados en este servicio online, gracias por permanecer, gracias por estar enviando sus comentarios ahí a través de las redes sociales, sus peticiones de oración. Bueno, pues hermanas de Casa de Oración Houston, ha llegado la hora, está con nosotros Maite García, bienvenida. Maite, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios, muy bendecida. Gracias, Maite, por aceptar la invitación en medio de una agenda bastante apretada, no solo en lo ministerial, sino también en lo personal ahí. Gracias por hacer un espacio para compartir con nuestras hermanas de aquí de Casa de Oración Houston y las demás que nos ven y que nos van a ver cuando quede grabado esto. Maite, pues ¿cuántos años ya en el camino del Señor? Pues bueno, ya van a sacar cuentas, yo conocí al Señor a los 14 años y desde los 14 años pues me abracé de la fe, me abracé de Jesús y pues Él ha sido el que ha conducido mi vida todo este tiempo, que serán casi 40 y algo de años, ¿sí? Wow, pues es un camino largo con el Señor, el cual se disfruta y es bueno saber que desde muy temprana edad iniciaste en el camino del Señor, eso vale la pena, creo que ninguno se debe de arrepentir de haber conocido al Señor a No, esa temprana edad y de pronto haber estado apartado de los deleites del mundo, de lo que el mundo ofrece, que no es nada bueno por supuesto, sí es, nunca sí. nos arrepentimos de eso, de haber conocido al Señor, ¿verdad? Sí, la verdad que lo que entregué con todo mi corazón hasta la fecha, yo puedo decir que nada de eso me hizo falta, nada de eso me hizo falta, nada de eso quise y renuncié completamente a, pues a lo vano, ¿verdad? Y confié que, pues que el Señor era todo para mí. Y así ha sido. Nunca me ha dejado, me ha desprovisto. Ha sido pues bueno y generoso. Yo he visto cumpliendo sus promesas en mi familia que no era cristiana y que ahora muchos de ellos son y sigo esperando por los que faltan. Ha sido maravilloso. Gloria a Dios. Y entonces yo tengo entendido, Maite, que tú eres de las pioneras casi casi de Casa de Oración, ¿verdad? Para quienes no saben, Maite es esposa del pastor Chuy García, que anda por ahí alrededor, ahí apoyando. Y me anda Y bueno, apoyando. como pioneros de Casa de Oración, cuéntanos así brevemente, si se puede, cómo fue ese inicio, ¿no? Porque sin duda es parte de tu caminar con el Señor, de tu inicio en el camino del Señor. Pues fueron cosas muy extrañas. Cuando esto empezó en la Iglesia Católica, en una renovación cristiana. Una prima mía fue a ese lugar y Dios la transformó y platicando en un cumpleaños de mi abuelita, ella me dijo que había llegado a un lugar que había sido transformada de un día para otro. Entonces, cuando te dicen esas cosas, yo dije, yo quiero, llévame. Obviamente fueron cosas a escondidas, porque hablar de esto pues era algo raro en aquellos años, ¿sí? No existía lo que hoy hablamos del evangelio abierto y pues muchas cosas, ¿no? Y me lleva a ese lugar y estaban ahí en ese lugar orando y cantando, era lo único que hacían. Y leían una porción pequeña de la escritura, pero no explicaban tanto. Y fue ahí, pero al ver yo las muchachas y las personas y cómo oraban, yo me sorprendía porque quería cerrar mis ojos, pero yo quería saber por qué oraban de esa forma. Yo nunca había oído orar de esa manera. Y las canciones fueron impactantes para mi corazón porque hablaban de lo que yo era, de lo que yo vivía y de mi necesidad. Entonces, a pesar de que uno tiene una corta edad, uno piensa, pues tienes que tener vicios o vivir tantos años, no se necesita. Realmente es el vacío que siempre hay en la vida de cada persona y ese vacío estaba en mí. Y cuando yo llego era llorar, 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 porque me identificaba con el amor de Dios, me identificaba con el pecado, me identificaba con mi necesidad, o sea, todo hablaba de mí, todo era, me estaba como sacando todo lo que había en mi corazón con esas canciones. Y la verdad, me rendí. Y fue un primer día, pero fue después consecutivo estar yendo a ese lugar, era la casa de mi esposo, donde había puros jóvenes, y la verdad fui atrapada
en mi corazón fui atrapada, quise de Dios y de ahí en adelante no volví a dejar de ir a ese lugar. Después llegó el pastor Chuy Olivares y obviamente pues él nos empieza a enseñar la escritura más ampliamente y pues para nosotros eran unos vistezotes, como que la Biblia dice eso, yo no podía creerlo, pues llena nuestro corazón. Y pues había una pasión en nuestra vida desde el primer día que llegamos a ese lugar, aunque había una ignorancia respecto a la palabra de Dios, yo puedo ver que la presencia de Dios estaba porque había corazones necesitados. Esa es la clave, ese es tener hambre de Dios, hambre y sed de justicia, como dice la palabra. Sí. Cuando el hombre clama a Dios, el Señor le responde y cuando el hombre le pide a Dios, dice el Señor Jesús dijo, ¿no? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pide. Y eso fue exactamente lo que estás describiendo, un grupo de personas que sin importar las reglas que hubiera dentro Ajá, de esa iglesia católica, pues sí, empezaron, nosotros vamos a estar a un lado de las reglas y vamos a buscar a Dios y el Señor respondió y después ocurre lo que ocurrió en Pentecostés, ¿no? Que Pedro se levantó a tener que explicar lo que estaba pasando ajá, es hermoso poder ver cómo Dios responde, ¿verdad? claramente eso fue, o sea, no había un número uno, dos, tres, nada. Simplemente era cantar y orar y era una ansiedad por de verdad presenciar a Dios ahí mismo, que eso sucedió, impactó nuestro corazón y nos atrapó. Y luego me imagino que les fue como en feria con el padrecito, ¿no? Pues fíjate que ya estamos muy envalentonados porque estábamos teniendo ya algo de conocimiento. Ellos empezaron a ir al instituto donde el pastor, nuestro pastor Olivares, él era líder de ese lugar y ellos empezaron a aprender algo. Entonces como que empezaron a abrir más su entendimiento. Cuando el padre llegó, nosotros nos sentíamos los cristianos de hechos. Como capaces para responder con la palabra, Ajá. ¿no? Sí, yo recuerdo cuando el padre llegó y todos estábamos ahí, todavía no llegaba el pastor Olivares y uno de mis cuñados le dijo al padre, pues pongan aquí afuera un letrero para que digan que ustedes son hermanos separados, porque ya había mandado unos comunicados a toda la colonia de que nosotros éramos hijos separados, lobos con piel de oveja y pues muchas cosas. De hecho, ahí tiene mi esposo ese currículum que mandó y, y mi cuñado le dijo, no, no queremos poner nada, queremos que nos conozcan por nuestro testimonio. Y realmente fue un compromiso, una responsabilidad el cambiar de vida y el cambiar de forma de vivir y que la gente que la colonia nos conocía pudieran ver un cambio en nuestras vidas. Y así fue, era, si decía, perdona a tu hermano, hacíamos un pacto en ese momento de hacer lo que el Señor decía. O sea, era algo nuevo para nosotros, pero teníamos la decisión de obedecer. Y eso Amén. trajo una bendición en la colonia. Que sigue hasta la fecha, ¿no? Porque están Sí, muy cerquita ahí del templo ¿no? De sí, Santa Filomena sí. que está ahí Y hubo una cerquita. transformación tremenda. Wow. Pues ese es lo que hace el Señor. Impacta a los suyos y luego los suyos impactan a la comunidad y luego ven qué está pasando aquí, ¿no? Dios realmente Sí. existe y verdaderamente está obrando. Y bueno, a lo largo de todos estos años hemos podido ver lo que nació allí, en la casa de tu suegra, pues que ha dado fruto y que se ha extendido hasta las naciones, ¿no? O sea, nosotros estamos acá en otra nación, en otro país, y somos de alguna manera el resultado de la oración de alguien, de la búsqueda intensa de Dios de alguien, y bueno, esos somos nosotros, son ustedes, y qué bendición, Maite. Y bueno, pues estar sirviendo ahí en la misma congregación por tantos años, Sí. en diferentes ministerios, en diferentes cosas. Supongo que habría muchísimas anécdotas que platicar, que contar. Queremos centrarnos en lo que el Señor tiene para nosotros, las mujeres, o para las mujeres y para nosotros también a través de tu vida en la palabra. Pero cuéntanos ahora brevemente cómo ha sido esta nueva etapa en su ministerio de estar pastoreando, de iniciar a pastorear allí en Casa de Oración en Santa Fe, que tienen que como un año ya. Un año cumplimos el Día del Padre. Aquí se festeja, creo que la segunda semana o segunda semana, creo que del mes de julio, cumplimos un año.
y pues vemos la bondad de Dios, la grandeza de Dios, y te puedes dar cuenta, yo ahí puedo darme cuenta que de verdad es la gracia de Dios en su iglesia, es la gracia de Dios porque te das cuenta quién eres tú y lo que Dios puede hacer solamente, ¿no? Porque al final de cuentas tú no haces nada, es la obra de Dios y el cuidado que tiene de la responsabilidad que nos pone de ser un ejemplo, de ser luz, para que otros puedan creer en el Evangelio. Amén. Y ha sido una etapa maravillosa, una etapa, pues, siempre hemos trabajado para el Señor, entonces no nos cuesta ningún trabajo. Nuestra vida la dedicamos completamente a Él. Desde que yo estudié mi carrera y terminé, yo no quise ejercer en el mundo y le dediqué mi vida a Dios. Y la verdad que no me arrepiento ni un día. Gloria a Dios, gloria a Sí, Dios. Y es una bendición ser apoyo, ser ayuda para tu esposo, que el pastor Chuy, que ha sido una gran bendición para nosotros, no solo para los que cantamos y todo eso, sino para muchos otros hermanos en la fe por todos lados. Y ahí ustedes se conocieron entonces en la casa, volviendo un poquito a la historia, sí, en la casa sí. de tu suegra, y ahí Sí. mismo se flecharon y se casaron y todo, ¿no? Así es, el pastor, nuestro pastor Olivares, pues él nos casó, Imagínate. ahí nos conocimos y yo me integré al grupo, tocaba las percusiones. Ah, eh, eso no sabía. ah, pues en ese tiempo como Dios me daba a entender, ¿verdad? No creas que yo sé mucho de eso. Nunca sabía yo mucho de música. Yo aprendí con los años de estar con el ministerio y eso nos obligó a investigar en lo que estábamos formando, lo que estábamos haciendo, nos obligó a investigar lo que la Biblia decía respecto a eso. Y la verdad que aprendí de los músicos que saben tocar, qué es música. En un tiempo estudiamos, mi esposo y yo, música como para tener un poco de entendimiento, pero realmente nos costó trabajo. Y bueno, seguimos haciendo las cosas, pero ahora sí que por la gracia de Dios. Amén. Nosotros no somos licenciados en esta materia, ¿verdad? Pero sé que fue una gracia que Dios nos dio ahí. Sí, Amén. Sí, sí. Y se puede palpar, se puede ver. A veces no se necesita, bueno, no se necesita un título ni cosas como estas para dejarnos usar por Dios y dejar que Él fluya, obviamente, siempre con la mejor actitud y con el mejor deseo de hacerlo. Y bueno, se ha visto un montón de canciones que ha escrito el pastor Chuy, tu esposo. Y yo sé también por ahí me han dicho que tú como que de pronto le metes ahí tu toque. Ahí hay varias, ¿no? Y es una bendición poder trabajar así en equipo entre esposos, ¿no? yo me apropié de una palabra que Dios le dio a una persona. Hubo una persona que estaba dando palabra profética, muy tremendo esa persona. Y cuando él estaba dando palabra a cada persona, a espaldas de mí había alguien, estábamos todos en la plataforma ministrando y le dio una palabra a alguien y yo dije, no, esa palabra es para mí, yo quiero esa palabra. Yo no tengo ni idea de música, pero Dios me empezó a dar letras y pues mi esposo, él es el que las arregla, ¿no? Pero fue algo que yo tomé de alguien que Dios quiso bendecir y yo dije, no, esa es mía, yo quiero eso. Y yo oraba y le pedía a Dios porque me gusta mucho escribir. Entonces Mira, salió ahí. Maite, yo era el de al lado, al que le tocaba esa palabra, pero tú me la quitas. No, no es cierto. No, qué bendición. Y se puede palpar, o sea, se puede ver. Nosotros somos muy, muy bendecidos, muy edificados a través de las canciones que el Señor les ha dado y las que les seguirá dando. Y ahí estamos al pendiente para pirateárnoslas y sacarlos acá y después compartirlas con otros más. Estamos seguros de que todavía quedan más años que van a seguir bendiciendo al pueblo y al cuerpo de Cristo, no solo en casa de oración, sino está trascendido por muchos otros lugares que a veces ni nos imaginamos y va a seguir dándoles este don, este talento para escribir cantos para su gloria que se necesitan mucho en este tiempo cuando figura más la emoción y figura más
otras cosas tratando de agradar al mundo, pero el Señor les seguirá dando esta gracia y de esa palabra que tú recibiste. Gracias, Maite, por compartir con nosotros. Voy a apagar mi cámara y mi Sí, micrófono para dejarte un tiempo que sí, puedas claro. compartir con las hermanas este tema. Una mujer piadosa adora a Dios, la importancia de la adoración y lo que la mujer tiene para dar y para adorar y para transmitirle también a sus hijos y a su esposo. Así que bueno, adelante. Maite, muchas gracias y te dejo Gracias. el micrófono y la cámara. Adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues aquí dándole gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Y sabemos que estamos en este lugar solamente por la gracia de Dios, por lo que Él ha hecho en nuestros corazones y por lo que seguirá haciendo. Y bueno, el título de esta enseñanza yo le puse Una mujer piadosa adora a Dios. Comencemos por definir qué es una mujer piadosa. Según la palabra de Dios, una mujer piadosa es una mujer que demuestra su devoción a Dios por medio de sus acciones y actitudes. Una mujer piadosa decide vivir con el propósito de agradar a Dios. La devoción, por lo tanto, es el amor hacia Dios, demostrándolo a través de vivir una vida de acuerdo a su palabra, obedeciendo cada uno de sus mandamientos. Cuando hablamos de adoración, algunas personas lo relacionan con cantar. Esa es una parte, es una forma, pero adoración en general representa todo mi diario vivir. Lo que hablo, lo que pienso, es accionar la palabra de Dios. La mujer piadosa debe hacer de la adoración una forma de vida. En su trabajo, en su entretenimiento, en el hogar, con su esposo, con su familia e hijos. Dado que la adoración es la actitud o la intención interna del corazón de cada mujer o de cada persona para Dios. La adoración implica la obediencia. La adoración implica el servicio, la rendición, implica el amor, el perdón, la humildad. Es decir, implica una forma de vivir que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Como dice Juan 4:24, pues así como Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, es vivir una vida en el espíritu, una vida plena, una vida llena del Espíritu de Dios. Entonces, como primer punto, yo tengo que una mujer piadosa busca la belleza espiritual para agradar a Dios. ¿Cómo puedes adquirir esta belleza? Por medio de la comunión con Dios y su palabra. Al reconocer que la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, que su palabra es poderosa, que es la misma vida de Dios que te cambia, que te transforma, te confronta, te anima. La misma palabra que te consuela, su palabra te renueva desde lo más profundo de ti. La palabra de Dios tiene tal poder que puede cambiarte y hacerte hermosa. Si esa palabra es revelada a nuestra vida, habrá un efecto que glorifique a Dios. Habrá un efecto que glorifique el reino de Dios. Primera de Pedro 3, de 3 al 4. Aquí yo usé esta versión nueva, traducción viviente. Y dice así: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios.
Dice lo que dice, que es tan precioso a los ojos de Dios. Cuando la Escritura nos habla de vestimenta, siempre lo relaciona con el carácter de Cristo en nosotros. Como creyentes, el apóstol nos dice, no se interesen tanto en vuestro atavío, no se interesen tanto en lo externo. Aquí atavío se refiere a una vestimenta, ¿sí? A una vestimenta espiritual también, que proviene solo de Dios. Una vestimenta que hermosea a todas las mujeres que le buscan y a todo aquel que se expone a la presencia de Dios, a la comunión con Dios, a la lectura de su palabra, porque ya vimos que su palabra es espíritu y es vida. Son tiempos donde estamos a la vanguardia de la moda. Cirugías por todos lados, tratamientos embellecedores. Eso es lo que la gente actual valora más o se interesan más. Este mundo valora la apariencia, los logros, el poder, el éxito, el bienestar económico, el verse joven. Eso es lo que el mundo valora como algo costoso. Es bonito arreglarnos, pero aquí el apóstol nos da un consejo, pero no se interesen tanto. Ese es el consejo que el apóstol Pedro nos dice, no se interesen tanto en lo externo. ¿Por qué? Que se desvanece, se corrompe. La belleza externa es efímera, desaparece pronto. Tú puedes ver cuántas personas se hacen tantos tratamientos, tantas cirugías y no son contentos con eso, se vuelven a hacer otras cosas y no están contentos con eso y vuelven a hacerse más, ¿sí? Tú puedes ver en la actualidad cuántas transformaciones físicas pueden hacerse esas personas, pero vemos aquí cómo nos dice este consejo, es pasajero. El apóstol Pedro nos dice que nos preocupemos por el interior, en lo más íntimo del ser, en nuestro corazón. Que eso es lo que permanece, lo que trae vida, lo que en verdad vale, lo que trae valor a toda tu familia, a tu matrimonio, a tus hijos, en tu trabajo. Eso es lo que permanece. Metafóricamente aquí se aplica un espíritu manso y apacible de nuestro ser interior. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo nos dice que nos preocupemos por el interior, en lo más íntimo, se aplica eso a un espíritu, ¿sí? Apacible y manso. Un carácter controlado, que es un adorno incorruptible. Como mujeres, siempre buscamos sentirnos hermosas. Siempre buscamos sentirnos bonitas, frescas, actuales, jóvenes, tratando siempre de cuidar nuestra apariencia de muchas maneras. Pero el apóstol nos dice, eso se acaba. No es permanente. La palabra de Dios nos embellece, nos distingue, cambia nuestra apariencia. ¿Cómo puedo tener esos adornos que nos embellecen? ¿Cómo tendría yo esos adornos? Él nos habla, el apóstol Pedro nos habla del incorruptible ornato. Nos dice que son adornos que no se corrompen, no se terminan, no se echan a perder y que son de mucha, mucha estima. En griego, esta palabra quiere decir, su significado tiene un fuerte énfasis. Quiere decir muy, pero muy valioso y extremadamente costoso. O sea, que no se adquiere fácilmente. Eso es lo que nos está diciendo el consejo en esta palabra del apóstol Pedro. Es extremadamente costoso al punto de hacer una comparación en esta parte de estos versículos a las piedras preciosas, a los vestidos lujosos y a los perfumes carísimos. De ese valor y más, considera
el que nos habla el apóstol Pedro, ese incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible y que muy pocas mujeres quieren buscar. Ellas quieren tener una apariencia hermosa por fuera, pero es algo, lo interno de su corazón es algo que les cuesta trabajo y es difícil de encontrar. Aquí se está usando una comparación para calificar a una mujer hermosa con un carácter controlado y lleno del Espíritu Santo, y la compara con las piedras preciosas, con los perfumes y los vestidos lujosos, a un espíritu controlado, llena del Espíritu Santo. Aquí Pedro está dando una clara enseñanza del valor que Dios asigna al carácter de una mujer y por supuesto a cualquier persona. En contraste con la apariencia externa, lo que realmente hace hermosa a una mujer es el desarrollo de un carácter afable y apacible. El apóstol hace hincapié en esto. Vístanse de esta belleza interior, la que no se desvanece, la que produce un espíritu afable y apacible. Esos adornos que realmente son hermosos. Si permitimos que esas semillas de su palabra den el fruto, reflejaremos la hermosura de Dios. A manera de un ejemplo, en la mañana fuimos al súper, mi hija y yo, y mi hija se equivocó en algo que la cajera estaba checando y le dijo, oh, me falta esto. Y al checarle, pues la cajera no estaba como de buen humor y estaba muy enojada. Estoy hablando de una cajera joven, arreglada, y ustedes saben que hay señoras de la tercera edad que te ayudan a guardar tus cosas. Y la verdad que la señora mayor, aunque no era joven ni tan hermosa, era muy amable. Y yo visualicé eso porque yo estaba pensando en este tema. Cuando recogemos nuestras cosas y vamos caminando, mi hija y yo, me dice lo mismo. Mamá, ¿te fijaste? ¿Te fijaste que la señora estaba muy molesta, la cajera? Y yo pensé en eso, en que pues toda su hermosura, toda su juventud, pues ella no reflejaba eso. Reflejaba enojo, como amargura, como que estaba descontenta con su trabajo. Sin embargo, la señora que nos estaba atendiendo o recogiendo nuestras cosas y poniéndolas en la bolsa, era todo un amor. Ella se comportó de una manera hermosa, estábamos riéndonos con ella, o sea, fue totalmente diferente. Entonces podemos ver que podemos tener una idea de lo que en verdad es hermoso. Entonces, si permitimos que esas semillas de su palabra den el fruto que ahí nos dice, reflejaremos la hermosura de Dios, porque Dios es hermoso. Esa belleza interior es tan preciosa también a los ojos de Dios. Todas las mujeres necesitamos esa belleza. Es primordial en la vida. Por ejemplo, en una relación de pareja, quizás tú quieras verte muy hermosa para que tu esposo te mire, está bien, pero necesitamos su amor que cubre todas nuestras fallas. Con tus hijos, quizás tú quieras que ellos vean una mamá joven y hermosa, pero necesitamos desarrollar los frutos de paciencia, de comprensión. Entre hermanos en Cristo, necesitamos ese adorno de un espíritu bondadoso, manso, servicial, humilde. Romanos 13:14 nos dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Esto es lo que para Dios es belleza. Vístanse con la presencia del Señor. Es lo que mismo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Efesios 4, 22 al 24 nos dice algo bien interesante. Desháganse de su vieja naturaleza.
pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El apóstol nos dice, vístanse de ese espíritu afable y apacible. Aquí la palabra afable del griego pratúes significa dulzura, apacibilidad, humildad, mansedumbre, docilidad. Según los estudiosos, esta palabra afable es muy difícil de traducir. Significa apoyarse en Dios. Demuestra adoración, rindiéndote a Dios y esperando en Él, y no en nuestra propia fuerza para defendernos, para manipular que las cosas salgan como queremos. Una mujer con un espíritu afable es tierna, pero su suavidad tiene carácter y determinación para responder apropiadamente y decir sí a lo correcto y no a lo incorrecto. Es fuerza bajo control. Esta palabra lo relaciona con el ejemplo de un animal domesticado que obedece y es fácil de dominar para su amo. Afable refleja el dominio que solo Cristo puede dar. No implica anular nuestra personalidad, sino ser dócil ante la dirección de nuestro Dios. Implica no resistir su voluntad. Es vivir en dominio propio. De igual modo, se aplica este término a un caballo que tiene brío, que tiene fuerza, agilidad, pero todo eso está bajo el control cuando él ha sido domado. Y ese caballo está listo para obedecer las órdenes del jinete. Vemos otra palabra de la cual el apóstol nos dice que nos vistamos de un espíritu apacible. Viene del griego jesukíos y que significa sosegado, tranquilo, apacible, pero denotando que la tranquilidad surge del interior, no causando perturbación a otros. Cuando la Biblia habla de apacible, no se refiere a la ausencia de hablar, sino que describe una actitud de calma, serenidad y tranquilidad. Es permanecer quieta y en paz. Apacible no es inoperancia, sino la habilidad de quedarte y ocupar tu lugar. Alguien ubicado en sus palabras y propósito. Apacible es lo contrario a estar ansiosa, angustiada y afanada. ¿Cuántas de nosotras necesitamos esta clase de belleza? Todas. La que diga que no es mentirosa. Todas necesitamos esta clase de belleza. Nuestro entorno sería menos problemático en cualquier circunstancia. Saber responder con ese espíritu de mansedumbre que no pelea sus propios derechos. ¿Cuántas de nosotras peleamos nuestros propios derechos? Porque no estamos muriendo a nosotras mismas. No nos vestimos del Señor. Este es el desafío claro que nos enseña esta escritura. Si realmente quieres ser verdaderamente bella y hermosa, nuestra relación con Dios es muy importante. Es imprescindible. Debemos de ser sumisas a su voluntad. La mujer que es una mujer piadosa se rinde. Se rinde a Dios primeramente. Esto implica dejar de resistir los planes de Dios y la autoridad. Es rendirte a Dios y aceptar su voluntad para ti. Deja de estar peleando tus derechos. Cuando la Escritura nos habla de vestirnos, habla de humillarnos.
Habla de humillarnos delante de Dios para que el carácter de Cristo en nosotras pueda reflejarse a través de mis acciones con las personas a mi alrededor, con mi entorno. Nos enseña aquí el apóstol Pedro que debemos tener una búsqueda continua de Dios en oración. En oración, pero también a través de su palabra. Ella hará un efecto en nosotros que transformará nuestro ser interior. Si nosotras, como hijas de Dios, ¿sí? Esa es la forma en que nosotras nos debemos de vestir internamente. Porque si no lo hacemos, tendremos una apariencia, algo que se pudre, algo que se corrompe. Nosotros debemos de vestirnos todos los días de la presencia del Señor, porque es necesario que nosotros reflejemos la vida de Dios. También nos dice aquí en Primera de Pedro 3, del 5 al 6, una mujer piadosa adora a Dios sujetándose a su esposo. Y si nosotros tenemos esa vestimenta, no nos va a ser difícil sujetarnos a nuestro esposo. Va a ser fácil poder sujetarnos y poder convivir día a día. Todas las cosas que pudieran suceder dentro de un hogar, dentro de una familia, con tus hijos, con tus padres, en tu soltería, donde estés casada, con tus compañeros de escuela, en tu trabajo. Dice Primera de Pedro 3, del 5 al 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Estas mujeres de la antigüedad, dice, también se vestían del Espíritu de Dios, del mismo consejo que leímos al principio, de un espíritu afable, de un espíritu apacible. Ellas se ataviaban de la presencia del Señor, de su palabra. Ellas adoraban a Dios humillando su corazón delante de su presencia para que Él las vistiera con su espíritu. Para muchas mujeres de nuestra época no es fácil sujetarse a sus esposos. Una mujer que trabaja y es próspera en su profesión, muchas veces con cargos importantes de liderazgo dentro de sus empresas y que muchas veces les cuesta trabajo poderse sujetar a sus esposos. En cambio, la mujer que está sujeta al Espíritu Santo no le es difícil tener la misma actitud del ejemplo de Sara. Sara se sometió a Abraham porque ella confiaba en Dios y obedecía a Dios. Sin embargo, en la Biblia solo tenemos un ejemplo de Sara llamando Señor a su esposo. En este caso no lo hizo de manera pública, sino privada, en su pensamiento. Algo que solo Dios supo. Ella lo hizo en su pensamiento, algo que solo Dios vio. Porque por fuera podemos hacer y decir cosas, pero por dentro realmente en nuestra casa conocen quién verdaderamente somos. Lo vemos en Génesis 18:12. Dice Génesis 18:12. Se rió pues Sara diciendo entre sí. O sea, no lo dijo público, lo dijo entre sí. Después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi Señor ya viejo. Esto muestra el respeto más íntimo. No era solo de los labios para afuera. Había una sujeción verdadera, sino que también en su mente había una sujeción en ella, cuando solo Dios podía verla o escucharla. Y eso, por supuesto, podía verse en la forma en que ella lo trataba en público. ¿Qué nos indica esto? Que la sujeción nace del corazón o no es sujeción en absoluto.
Esto no significa que tengamos que estar siempre de acuerdo para sujetarnos, o que si pensamos diferente no es sujeción, de ninguna manera. Significa que la sujeción es principalmente una actitud del corazón. Por eso, el texto también habla de una conducta respetuosa, que era lo que Sara tenía. ¿De dónde puede provenir esa conducta? De una comunión con Dios, de una relación con Él y su palabra. Sara conocía que ella era lo que era, ¿sí? Porque se sentía segura de sí misma, porque Dios la hacía sentir segura de ella misma, de sí misma, no porque tenía una profesión, no se sentía segura por eso, o algún cargo de renombre, o porque tenía dinero guardado en el banco, o porque tenía títulos que le hacían sentir importante. No, Dios la hacía sentir segura de sí misma porque ella tenía una relación con Dios, o como le llaman ahora, ¿verdad? O porque era una mujer empoderada. No, su seguridad provenía de estar sujeta a Dios mismo. Su dependencia tampoco estaba en Abraham. ¿Cuántas mujeres tienen su seguridad en sus esposos? En lo que ellos ganan. La seguridad de Sara no estaba en Abraham su esposo, sino de rendirse a Dios. Nuestro Dios es un Dios confiable. En Él estaba completamente segura y así debemos de ser nosotras. Debemos estar completamente seguras en Dios, llenas de su presencia, porque Él es confiable. Cuando tenemos diferencias, que creo que no son pocas en nuestro matrimonio o en nuestra familia, si son solteras, ¿sí? O en cada etapa de nuestro matrimonio son diferentes. Cuando no tienes hijos o cuando los tienes, cuando crecen, cuando están en la universidad, cuando se casan, por muchas situaciones, siempre hay nuevas etapas y retos que debemos pasar, aun cuando eres soltera. Cada etapa trae diferentes luchas y situaciones a resolver. Es ahí que nosotras debemos fijar nuestros ojos en Jesús. Nuestra mirada siempre debe estar en Él. Nuestra seguridad debe estar en su palabra y en la obra que Él está haciendo en lo interior de nuestro corazón. Por eso dice, debemos vestirnos, debemos ataviarnos para que el carácter de Cristo se refleje en nosotros. Es precisamente de esa belleza interna, el carácter de Jesús, de quien nosotros tenemos que vestir. Por eso Pedro nos dice que eso era de gran estima delante de Dios. Por eso dice que era de gran estima delante de Dios. Gracias. La mujer piadosa busca a Dios, escucha su palabra y obedece para que sus acciones sean correctas. Al estar en la búsqueda de Dios, en su presencia, con un corazón humilde y manso para recibir la instrucción de Dios, es cuando nos reviste de Él mismo y de su carácter. En nosotros se refleja el Espíritu de Dios, dejando lo que Dios reprueba, porque ahí en su presencia es donde muere lo que va en contra de su voluntad. Dice Colosenses 3, del 5 al 9. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí despojarse del griego keno, este verbo significa literalmente vaciar. La palabra griega hace referencia a sacar el contenido de un contenedor o recipiente hasta dejarlo completamente vacío, o de derramar su contenido hasta que no quede nada, dentro del mismo. Es hacer morir lo terrenal, lo que hace daño, lo que no nos ayuda, lo que nos provoca problema. También Colosenses 3, del 12 al 13, nos dice esta misma instrucción. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué nos quiere decir esto? La vestimenta de esas virtudes solo provienen de Dios. De adorar a Dios, de humillarnos y reconocer cuánto necesitamos su transformación. Todas nosotras necesitamos ser transformadas todos los días, ya que con nuestra vida, las que estamos casadas o las que estamos solteras, reflejamos el Evangelio de Dios. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos respetar y de cómo responder a nuestro esposo. Como hijas de Sara, dice ahí, debemos responder de la misma manera. Si hacemos el bien como lo hizo Sara y hacemos lo correcto como lo hizo Sara, sin tener temor a lo que nuestros esposos pudieran hacer. Cuando tu esposo no es creyente, tu conducta es muy importante, ya que tu vida es un libro, ¿sí?, que se puede leer, ¿sí? Y ese libro puede transformar por medio de tus acciones, por medio de tus hechos. Nuestras acciones son importantes, son vitales para ganar las almas para Cristo. Por eso aquí nos dice, nuestro atavío o nuestro adorno es tener la vestimenta de Dios a través de Jesús. Como esas santas mujeres de la antigüedad que nos dice Pedro. En el verso 5 de Primera de Pedro dice que esperaban en Dios. Cada día nosotras debemos esperar en Dios. Cada día nosotras debemos de vestirnos de Dios. Vestirnos cada día para accionar en la voluntad perfecta de Dios. Ahí en esa intimidad comprenderemos los secretos de Dios para someternos a nuestros esposos. Y cuando menos pensemos lo que salga de nuestra boca, nuestras acciones, nos quedaremos sorprendidas de lo que Dios hará en secreto con nosotras. Sara no temía a ninguna amenaza. Estar sujeta a su marido requería fe. Fe en Dios, porque Dios iba a sostenernos en todo. Iba a sostener a Sara. Así que el punto no es simplemente si estoy sujeta a mi marido o no, sino más bien si estoy confiando en Dios. ¿Estoy confiando en qué? ¿Estoy confiando en quién? Aún si sé que mi esposo está equivocado, Dios me va a defender y a guardar. Sara confió en Dios y él la guardó de una forma milagrosa. Usted lo puede leer en Génesis 20 del 3 al 18. Y ya para terminar, cuando confiamos en Dios, no hay temor del porvenir. Como Sara o como la mujer de Proverbios, no tememos a nada, porque Dios es nuestra viva esperanza. En el camino que nosotros estamos transitando, cada día encontraremos muchas adversidades, afrentas en nuestra salud. Quizá te digan un diagnóstico no muy grato. La enfermedad
no debe ser el obstáculo para seguir amando y confiando en Dios. Tenemos que avanzar. Aun cuando nos digan malas noticias de nuestros hijos, aun cuando ellos se alejen del Señor, aun cuando pasemos por el valle más oscuro, no debemos temer porque Él estará a nuestro lado. Nosotros debemos confiar en cada una de sus promesas porque Él cuida de nosotros, sabiendo que nuestra familia está encomendada en las manos de Dios. Cada uno de nuestros hijos, cada cual con sus diferencias. Una mujer piadosa adora a Dios porque de Él viene la ayuda, porque sabe que Dios tiene todo controlado y que todo lo que Él permite ayuda para bien a los que le aman. Esa mujer tiene una vestidura o un atavío diferente a las de las demás mujeres. Ella es feliz, ella es verdaderamente hermosa. Esa es la verdadera belleza. Es como la mujer de Proverbios. Está vestida con un carácter formado por Dios, que le da la confianza que necesita para enfrentar cada circunstancia de la vida. Cuando tú estás doblando tus rodillas, cuando piadosamente te humillas y adoras a Dios con todo tu corazón y dices, yo no puedo, pero tú sí puedes en mí. Esa es la confianza que se necesita para enfrentar cada circunstancia de la vida que se presente. Esa es la fuerza y el honor que habla Proverbios. Puede reírse porque está vestida para enfrentar los desafíos que vengan. Dice Proverbios 31:25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Cuando nosotras estamos vestidas de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, no tendremos temor de nada. Seremos confiadas. Seremos una mujer que tiene el dominio propio para saber cómo contestar, cómo dirigirme, qué decir. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, del lugar donde me estés escuchando, conozcas del Señor o no, Dios es suficiente y Él puede escuchar tus palabras. Ahí como estás, yo quiero que cierres tus ojos y tú reconozcas realmente tu necesidad. Cada una de nosotros necesitamos de Cristo. Aún que yo tengo tanto tiempo conociendo al Señor, todos los días yo necesito humillar mi corazón. Yo necesito la presencia de Dios en mi vida, porque sin la presencia de Dios yo no puedo ir a ninguna parte. Sin la presencia de Dios yo no puedo considerarme una mujer fuerte, una mujer honorable. No puedo tener ese espíritu afable y apacible, que es una verdadera belleza. Cierra tus ojos y dile ahí a tu Señor, Señor, yo necesito una verdadera belleza. Yo necesito que tú me revistas de esa belleza, de una belleza, Señor, que no se corrompe, de una belleza que perdura, de una belleza que es de gran estima, que es muy costosa delante de tus ojos y que no cualquier mujer la puede tener porque es costosa realmente. No cualquier mujer toma el tiempo para humillarse y escuchar su palabra, y una mujer que se reviste de la presencia de Dios y deja que se vacíe de ella misma para que el Señor la vista de Él mismo. No todas quieren pagar ese precio, pero si tú quieres pagarlo, dile aquí en esta noche, Señor, revísteme de ti. Yo quiero tener ese compromiso contigo. Yo quiero reírme del porvenir. Yo quiero verdaderamente ser feliz porque estoy caminando contigo, porque soy una mujer bella y hermosa, porque estoy vestida contigo, de tu palabra, estoy vestida de ti. Quiero reflejar la vida tuya, Padre. En el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias porque eres hermoso, porque tú eres bello y quieres vestirnos con una vestidura hermosa como tú. Te doy gracias porque te dignas por gracia, Señor, a vestirnos de esa manera tan preciosa que nos ayuda a avanzar y a no tener problemas, Señor, y poderlos resolver con un espíritu afable y apacible. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Pues gracias por esa palabra. Sin duda que en esos tiempos en donde la belleza externa es algo que ya se está incluso hasta viendo como algo grotesco ya. Pero Así es. bueno, al final el hombre no se sacia de hacerse todo ese tipo de cosas, la mujer tampoco, y nosotros estamos centrados y enfocados en lo que tiene que ver con nuestro espíritu, en Amén. poder embellecernos por dentro, prepararnos para la venida del Señor y bueno, eso siempre viene en un buen momento hablar de estos temas. Gracias, Maite, Gracias. gracias por el tiempo, gracias también a tu esposito y a Oliver, tu hijo, que están por ahí apoyando en la parte técnica. Pues que Dios les bendiga, que el Señor les siga usando ahí en Casa de Oración Santa Fe y esperamos pronto verles nuevamente por ahí en Guadalajara. Y si no, pues Gracias. ustedes nos visiten por acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Gracias, gracias por todo. Dios Dios les les bendiga, Maite. Muy buenas bendiga. noches a todos. Gracias por permanecer. Que Dios les bendiga. Que pasen una feliz noche en compañía de su familia. Los de Casa de Oración Houston. Nos vemos el día viernes en nuestra reunión general. Que pasen muy buenas noches. Gracias, Maite. Gracias. Gracias.